esos pues son elementos de protección no nada confiables, pues, ¿no? Contenía plomo, pero esa era una forma bastante rústica de proteger, ¿no? Incluso en los domicilios había eso. Ahora, bueno, cambió el esquema y se puso al alcance los interruptores termomagnéticos que lo usan incluso en los domicilios, ¿no? Bueno, en el caso que corresponde a los sistemas de distribución en baja tensión, los interruptores termomagnéticos son de caja moldeada, les dije, y su capacidad de cortocircuito alrededor de 15 kiloamperios, ¿no? A diferencia de los domicilios que solo en muchos casos es de 3 kiloamperios, ¿no? Quiere decir que no soportan mayor corriente de cortocircuito y se pueden destruir fácilmente con altas corrientes. Pero bueno, les había indicado que este tipo de interruptores tienen dos tipos de elementos por los cuales accionan. Una que era el elemento térmico, que servía para monitorear las sobrecargas. Hablándose de sobrecargas es cuando, por decir, si el interruptor está diseñado o está, eh, claro, está especificado para que opere con una corriente nominal de 100 amperios, y si esta, por ejemplo, es de 120 la que circula por el interruptor, entonces eso ya es una sobrecarga. Las sobrecargas normalmente son temporizadas porque permiten que las sobrecargas sean temporales y de manera que solamente pasen como un evento transitorio. En tanto que el elemento magnético era el que monitoreaba los cortocircuitos, que también podían temporizarse, pero lo normal es que actúen instantáneamente, ¿no? En el menor tiempo que el interruptor pueda aperturar el circuito. Entonces, de los ajustes que existen en los interruptores, tenemos acá uno, por ejemplo, este ajuste que corresponde al elemento térmico, ¿no? Que monitorea sobrecargas, ¿sí? Entonces, todos los interruptores tienen como una especie de selectores ahí, ¿no? Unos disquitos que en muchos casos se manipula con un destornillador. Entonces, acá vemos de 0.56 hasta 1, por decir, ¿no? Donde acá como ejemplo se pone un interruptor de 400 amperios con ajuste de 0.9 resultará calibrado a 360, ¿no? Quiere decir que si lo ponemos en 0.9, está calibrado en 360, ¿ya? O sea, menos de su corriente tal vez nominal, eso es lo que quiere decir acá, ¿no? Menos de su corriente nominal. Eso cuando quiere hacerse ajustes por debajo de su corriente nominal para poder proteger también al interruptor. Por otro lado, existe el llamado elemento magnético, ¿no? Instantáneo. A este valor el interruptor, como les dije, debe actuar en forma instantánea, ¿no? Y bueno, en este caso no hay temporización. En los relés sí, ¿no? Entonces, en el mismo ejemplo, con un térmico regulado a 360, como está acá, con un ajuste de 10 acá, se tendrá un valor de 10 veces esa corriente, que es 3.600 amperios, que implica la corriente cortocircuito que debe interrumpirse, ¿no? Puede ser menos, pero hasta ese nivel. Hasta ese nivel. Si es un poco más, un poco menos, no hay problema. Pero el asunto es que si la corriente, ya les dije, es mucho más alto que esto, puede destruir al interruptor. Bien, acá hay otro ejemplo que implica temporizar, dice, ¿no? Y para esto algunos interruptores, aunque la mayoría yo veo que no, tienen la curva de disparo, ¿no? Como en el caso de los relés. Entonces, si nos referimos al ejemplo anterior, si el interruptor está ajustado a 360 amperios y al regular de 10 tenemos 3.600, como les indiqué, entonces, bueno, acá se está regulando en sí a las 6, ¿no? A este valor de acá. No, este es el tiempo. Entonces,
Si regulamos a 6, ya no a 10, como que acá está mal, entonces la corriente será 2160 y con un ajuste disparo en 10 segundos, ¿no? ¿Cómo se consigue el ajuste de disparo en 10 segundos? Regulando acá el selector a 10 segundos, ¿no? A 10 segundos. Este es el tiempo de disparo, 10 segundos, ¿no? Bien, aunque inclusive si encontramos, como en el caso anterior, lo regulamos a 10, igualito, 3600, si lo ponemos en 10, también disparará para 10 segundos ese valor de corriente cortocircuito. Bien, en este otro ejemplo vemos que con el térmico ajustado a 360 y un ajuste de 6, ¿no? Se tendrá un valor de 2860, que responde al valor de, a ver, el ajuste de la regulación magnética, ya, también corriente cortocircuito. Bien, en este otro caso se puede retardar también esto, ¿qué haciendo? Bueno, si ajustamos a 500 miliamperios, y este es un caso que está ajustado en miliamperios, ya en este segundos y en este puede ser, perdón, en milisegundos. Entonces, si lo ponemos acá, el valor del disparador magnetotérmico será de 2880 a partir de esos 500 milisegundos después del comienzo del paso de la corriente. Bueno, la bibliografía que pueden ustedes consultar, lo tienen el Código Nacional Suministro, el Reglamento de Seguridad, y esta norma, resolución directoral de 203 del Ministerio de Energía y Minas, que es base para el diseño de líneas y redes secundarias con conductores autoportantes para electrificación rural. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, si no hubiera ninguna pregunta, continuamos, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver y por favor presten atención unos ejemplos aplicativos, ¿ya? Totalmente aplicativos. Que no hubiera preguntas, ¿ah? Pueden preguntar si que desean. Bien, ¿de qué se trata? Este ejemplo bastante sencillo y aplicativo de las fórmulas que hemos visto para el cálculo de caída de tensión. Bien, tenemos un alimentador como los que hay acá en la ciudad, 220 kilovoltios, y en este punto registramos que hay una caída de tensión de 2%, ¿no? En función a una potencia que se alimenta acá. Lo más sencillo, ¿no? Entonces la pregunta es determinar en qué porcentaje se puede incrementar la potencia, considerando que el Código Nacional de Electricidad de Suministro nos da tolerancias máximas, ¿no? Entonces, tenemos como dato el voltaje 220 y la caída de tensión de 2%. Entonces, lo primero que debemos saber es esta formulita de acá, que la caída de tensión porcentual es la caída de tensión entre el valor nominal por 100. Y esta otra de acá que vimos la clase anterior, para el caso de un alimentador trifásico, la caída de tensión es la potencia por el factor de caída de tensión entre raíz de 3 por el voltaje, el cos phi, ¿no? Bien, ¿qué debemos saber para este caso? Ustedes repasan, revisan y ven que el Código Nacional de Electricidad Suministro nos dice que como máximo la tolerancia para poder diseñar un conductor o permitir que en condiciones de operación deben que encontrarse en el más menos 5%, ¿no? 5%. En los casos de diseño de conductores, ¿no? Acá se toma en cuenta la caída de tensión hacia abajo, no hacia arriba, que ya es una condición en el caso de que están funcionando, ya no está operativo y se va verificando la calidad de producto. Entonces, bajo esa consideración decimos, ¿no? La caída de tensión, la caída de tensión será igual, fíjense bien acá, en delta de B, como está acá, entre el voltaje, ¿no? Acá le estamos poniendo
el voltaje, la caída de tensión es el voltaje por la caída de tensión. Miren, el voltaje multiplicado por la caída de tensión nos da el valor en voltios, ¿cierto? En voltios. Por ejemplo, si tenemos acá 2% y lo multiplicamos por 220 y eso lo dividimos entre 100, nos va a dar ¿cuánto? 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, nos da 440, pero entre 100 nos da 4.4 voltios, que es la caída de tensión que ocurre en ese punto, ¿no? 4.4. Y eso es lo que estamos poniendo acá, 4.4. El voltaje máximo según el Código Nacional de Suministro, que les he repetido varias veces, ya les dije que es el más menos 5%, pero en este caso hacia abajo, ¿no? 2 voltios, o perdón, 11 voltios. 5 por 220, multiplicando esto nos da 11 voltios. Luego la caída de tensión, según esto de acá. ¿Por qué aplicamos esto? Porque para la condición de que, para saber cuánto más podemos incrementar la potencia es la variable. El factor de caída de tensión es el mismo porque es el mismo conductor. Raíz de 3 es constante, el voltaje no varía, el cos phi tampoco porque se trata de una carga de las mismas características. Solo que está variando que su magnitud, ¿no? Entonces, todo este término, como es constante, decimos que es igual a K. Por eso que estamos poniendo acá. Delta de B1 es igual a KP1, ¿ya? Delta de B1 es igual a KP1. Bien. Luego, la diferencia de la potencia, ¿a qué va a ser igual? Será igual, simplemente como está acá, ¿no? Delta de B, entonces será igual a K por P, o P por K. Y P, la potencia actual, será la caída de tensión actual entre K. Y el incremento, que es P1, será delta, la nueva caída de tensión entre K. Entonces, ¿cuál es la idea? Acá, por ejemplo, conocemos delta de B1 o no conocemos. Sí, porque va a ser el incremento de la caída de tensión. Conocemos K, sí lo podemos conocer K a partir de este valor, porque, a ver, sí, para reemplazarla acá. Entonces, ¿qué hacemos? La variación de la potencia, como vemos acá, será delta de BK1, o sea, este de acá, entre K, menos delta de B entre K, todo entre 100 y todo entre delta de BK1, porque estamos refiriéndonos al valor inicial de la potencia, al valor inicial. Entonces, ¿qué hacemos acá? Reemplazamos, si hay que reemplazar el valor de K, ya saben que se elimina, ¿no? Y solamente van a quedar los delta de B1 y delta B2. El delta de B1, ¿cuánto es? 11 voltios. Y el delta de B2 es 4 voltios. Entonces reemplazamos y nos da ¿cuánto? 50%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos esta condición y queremos aumentar esta potencia al límite de la que nos permite el código, de caída de tensión que permite el código, si tenemos una potencia de 10 kilovatios, ¿cuánto podemos aumentar más? 10, el 50% de 10 es ¿cuánto? 5, entonces será 15 kilovatios. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? A ver si por favor me confirma alguien que me está escuchando. Disculpe, ingeniero, el delta de B1 dijo que usted es 4, o dijo que era 4, no era 6.6, o me estoy confundiendo, A ingeniero. ver, vamos a ver si hay algún error, ¿ya? Muy bien. Entonces, repitiendo, ¿ya? Delta de B, repito, delta de B está asociado a la potencia que está instalado. ¿Cuánto es? 2%. Delta de B1, ¿cuánto sería? El máximo valor que nos permite el código de caída de tensión. ¿Y cuánto sería? 5%. ¿Cuál es 5%? 11 voltios. ¿Ya? ¿Está claro?
11 voltios, que va acá y acá va 4.4. Casi anula y sí sale 50%. Pueden verificar. Muy bien, seguimos entonces. Problema número 2. Bueno, acá tenemos un alimentador en 220. Acá es el voltaje. L son estas longitudes que están indicadas en el diagrama. Y hay unas potencias acá, ¿no? 10 kilovatios, 20, 15, y la distancia desde este punto, desde este nodo, hacia esta otra carga es de 3L. Muy bien. Si este es L, estamos hablando 40, 40, 40 y acá 120. ¿Qué otro dato nos dan? No, ninguno más. Nos dice solamente de que la máxima caída de tensión, determinar la máxima caída de tensión porcentual si el conductor es autosoportado y de 3 por 50 más N 35 milímetros. Muy bien. Entonces vemos acá. Tomamos datos. Voltaje, sección del conductor, L es igual a 40, cos phi 0,9. Ya les dije el cos phi, si no se les da, lo asumen como 0,9 porque es un factor de potencia como quien dice, normalizado, casi no para cargas que no se conocen, ¿no? La mayor cantidad de carga, o sea, las cargas que existen son del tipo inductivo, ¿no? Y un valor promedio referencial es 0.9. La conductividad del aluminio es 35 metros ohm sobre milímetro. ¿Qué hacemos? Identificamos la fórmula que corresponde para aplicar a esto, ¿no? Nos piden caída de tensión máxima, dicen, ¿no? Y la caída de tensión, nos dicen porcentual incluso, no hay que olvidarnos porcentual. Acá tenemos delta de B, no está porcentual, pero si lo dividimos entre el voltaje y por 100 ya tenemos porcentual. Esta formulita está asociada a la resistividad del voltaje, la sección del conductor y la sumatoria de P por Ln, entendiéndose que esta sumatoria es cuando existen varios, digamos, varias derivaciones, ¿no? Varios puntos de donde se está derivando la línea. Por eso es sumatoria de P por LE. Para poder ordenar y utilizar una pequeña tabla, decimos que la barra, tenemos la barra acá está el voltaje, y este de acá, este punto de acá lo consideramos el nodo 1. Ese es el nodo 1. Y el otro, este de acá sería el nodo 2. ¿Por qué hacemos eso? Porque el nodo 2 se entiende que es el más lejano. Y como vemos, la carga, si bien es cierto, no es la máxima, pero siendo tan lejano, es el que a simple vista nos puede determinar que es el punto donde ocurre la máxima caída de tensión. Porque acá es solo L, ¿no? Y acá es 3 veces L. Entonces, para poder simplificar la ecuación, el cálculo, concentramos estas dos cargas, la de 10 y la de 20 en el nodo 1. ¿Cuánto nos hace? 30 kilovatios para no ser necesario hacer cálculos separados, ¿no? Juntamos eso como si estuvieran concentrados en el nodo 1. Luego, ¿qué hacemos? Hacemos una pequeña tabla. De la barra B hacia el nodo 1, ¿qué potencia hay? ¿O qué potencia circula por acá? Va a circular la potencia de 15, esta de acá, más la de 30, o sea, 45 kilovatios. ¿Cuál es la longitud de ese tramo? 40 metros. El cosfi 9, ¿no? Si hacemos, multiplicamos P por L, nos da 45 por 40, 1800. Seguidamente, del nodo 1 al nodo 2, ¿qué potencia circula por acá? Solo 15 kilovatios, ¿no? ¿Cuál es la longitud de ese tramo? 120. El cosfi 0,9 y multiplicando P por L igual nos sale 1800. Sumamos los P por L y nos da 3600. Entonces, con este 3600, ¿qué hacemos? Nos vamos acá a la fórmula. ¿No? Nos vamos a la fórmula y
¿Qué hacemos? Reemplazamos la resistividad en la inversa de la conductividad, o sea, este número vas a dividir. Tenemos el voltaje, 220, la sección del conductor, que es 50 milímetros, reemplazamos en la ecuación y obtenemos 9.35. No se olviden que los valores de potencia deben estar en vatios, ¿no? Vatios. La longitud debe estar en metros, sí, debe estar en metros, porque la sección, sí, porque la conductividad, como pueden ver, tiene un término de metros, ¿no? Metros son milímetros, así como que la sección del conductor debe estar en milímetros. Bien, 9.35, si eso lo dividimos entre 220 y por 100 nos da 4.25%. Entonces, este es el valor de la caída de tensión que existe en el nodo 2. ¿Alguna pregunta? Preguntas, por favor. No hay preguntas. A ver, ¿quién recién se quiere conectar? He dicho que se conecten temprano y no se conectan. Bien, si no hay ninguna pregunta, pasamos al ejemplo 3. ¿Me están escuchando, por favor? Sí se escucha, ingeniero. Perfecto, porque a veces se va la señal y nadie escucha. Recién se conectan, miren, ¿qué hora es? Hemos quedado a las 8, ya es 8:25, y vamos a terminar ya de un rato la clase de recuperación. Bueno, acá tenemos otro ejemplo aplicativo. También tenemos un alimentador en 380 voltios. Esto sí es en el sistema 380-220, ¿no? La sección es de 3 por 25 más un neutro de 25. La longitud es de 100 metros. Nos piden determinar la máxima potencia en kilovatios que se puede instalar sin que las pérdidas superen el 1%. ¿Ya? Porque ustedes saben, circula la corriente y se producen instantáneamente pérdidas, ¿no? Hay pérdidas. ¿Quién más está instalando? ¿Ya? De ahí ya no ya será nadie más a admitir, ya muy tarde se conecta. Bien, entonces repitiendo el problema, dado este alimentador con las características que están indicadas, se les pide qué potencia, y está dándonos incluso el factor de potencia, se puede instalar acá, sin que las pérdidas superen el 1%. 1%. Para lo cual repasamos nuestras fórmulas y encontramos que la casilla de tensión es igual a este de acá, potencia, factor de caída, de voltaje, cos por 100, ¿no? Es porcentualmente. Y la factor de caída de tensión es este de acá, que también ya lo vimos, depende de las características del conductor y del factor de potencia. Tabulamos los datos que nos dan: voltaje, sección, porcentaje de pérdidas, factor de potencia, longitud, y vamos a la tabla, ¿no? ¿Necesitamos las características del conductor? Sí, porque acá está en la fórmula. Entonces vamos a la tabla y encontramos para un conductor de 25 milímetros, aquí, ¿no? Acá. Ahí lo tiene. ¿Cuánto es su resistencia? ¿A cuánto? A 40 grados Celsius. 40. 1.647 y la reactancia 0.1108, ¿no? Correcto. Encontramos entonces en la tabla los valores. Bien. Seguidamente, esto sí, por favor, presten atención, ¿ya? Las pérdidas no son otra cosa, como ya ustedes conocen, 3 veces la corriente al cuadrado. Ojo que esto está en notación de hoja de cálculo, Excel. 3 veces la corriente al cuadrado por la resistencia, que ustedes saben que la resistencia, si volvemos acá, está dado en ohm, kilómetro, ¿no? Y por eso que tenemos que multiplicarlo por la longitud, que también debe estar en kilómetros. Bien. Por otro lado tenemos, bueno, acá calculamos, ¿no? Estamos haciendo una secuencia
para llegar a una fórmula, sin todavía efectuar cálculos, ¿ya? Entonces, de acá, ¿qué hacemos? Ajá, despejamos, encontramos la corriente que circula por acá. Porque sin la corriente acá no puedo, ya conocemos la longitud, conocemos la resistencia del conductor, pero no conocemos la corriente. Entonces, vemos la fórmula para calcular la corriente. La corriente es igual a la potencia esta que nos están pidiendo, entre la raíz de 3 por el voltaje por el cos, ¿no? Es correcto, estamos hablando de una potencia de tipo trifásica, porque el alimentador es trifásico, bueno. Luego, si reemplazamos esta corriente acá, esta corriente que pasamos acá, las pérdidas serán iguales, ¿no? Pueden ustedes reemplazar la corriente acá, hacer las simplificaciones que se consideren, y serían las pérdidas en función de la potencia. Potencia al cuadrado por resistencia, por longitud, entre el voltaje cos phi, toda esta parte elevado al cuadrado. Solamente el voltaje por el cos phi. Si hablamos en términos del porcentaje de pérdidas, será igual de potencia, estamos hablando, no de energía. Serán las pérdidas que podemos calcular con esta ecuación multiplicado por 100 entre la potencia que está circulando por el alimentador. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos las potencias de pérdidas acá igual y simplificamos de igual forma, ¿no? Simplificamos. Entonces, ¿qué sucede? Se va una potencia que está al cuadrado, que da una sola RL por 100 entre B cos phi al cuadrado. Casi lo mismo, a excepción que la potencia ya no está al cuadrado, ¿no? Porque se lo está dividiendo acá. Entonces, de ahí, ¿qué hacemos? Podemos hacer lo siguiente. Bien, entonces, teniendo el porcentaje de pérdidas, ¿qué hacemos? Ajá. Ya. Que esto lo veo medio raro, estoy viendo. Bueno, en realidad acá estamos despejando la potencia que está acá, ¿no? Por eso que en este lado aparecen las pérdidas y aparece este denominador que está acá como numerador en este lado y esta parte es el denominador, ¿no? Lo único que hemos hecho aquí es despejar la potencia. ¿Para qué efectos? Precisamente para determinar cuál es el valor máximo de esa potencia, ¿sí? Entonces, fíjense, despejando esa potencia tenemos porcentaje de pérdidas, voltaje, cos phi, al cuadrado, todo este término está al cuadrado, y esto entre la resistencia por la longitud por 100. ¿Qué hacemos entonces? Reemplazamos. ¿Cuánto es el valor de la potencia de pérdidas? 1%. Voltaje, 380, cos phi 0,8. La resistencia, la que hemos encontrado en la tabla. La longitud, hemos dicho cuánto es. La longitud es 100 metros, o sea, 0.01 kilómetros, ¿no? Y eso multiplicado por 100 nos sale 56.11 kilovatios. Si vemos que el factor de caída de tensión, según los datos que tenemos, es 1.32, porque conocemos resistencia, reactancia, cos phi y seno phi, que lo despejamos del cos phi, la corriente la podemos calcular también de acá, ¿no? De la fórmula anterior, o mejor dicho, de la potencia directamente, ¿no? De acá. La corriente la calculamos de acá, ¿no? Conociendo la potencia podemos calcular la corriente. Y la caída de tensión la podemos calcular, claro, con esto, ¿no? Conocemos la potencia, factor de caída de tensión, el voltaje, el cos phi y caída de tensión 3.71. ¿Para qué hacemos esto? Para verificar que la máxima potencia que estamos
o que estamos considerando, calculando que 56.11 kilovatios no supera la máxima caída de tensión permisible, si es que, para que las pérdidas no superen el 1%, ¿ya? El 1%. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, antes aclararles de que también hay que hacer una verificación por corriente, ¿no? Por eso acá calculábamos la corriente. Para un conductor de 3 por 25 milímetros, como está acá, soporta una corriente de 114 amperios. Y por lo tanto, si acá tenemos 106 también, ¿no? El diseño del alimentador está bien, en tanto que nosotros, de acuerdo a nuestro cálculo, podemos instalar 56.11 kilovatios, ¿no? Podríamos hacer un poquito más y no le haría nada. ¿Alguna pregunta? Preguntas, por favor, preguntas. Pregunten ahora porque en el examen ya no es posible preguntar. En el examen, ingeniero, el cuadrito del costado también nos va a dar ya como un dato, ¿verdad? A ver, por favor, repite, por favor, la pregunta. Disculpe, en el examen, la capacidad de corriente del cable nos va a dar ya como un dato, ¿verdad? O igual nos va a poner el cuadrito. En sus DVDs, la información que se les ha dado, ahí hay tablas, y ahí están, de cada tipo de conductor, su capacidad de corriente. Verifiquen, lean, busquen, ¿ya? Esos Sí, datos los tienen que buscar ustedes de manera que sepan identificar cómo funciona un catálogo. Los catálogos son para eso. ¿Ya? Esa es la idea. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Si no hay otra pregunta, pasamos al ejemplo aplicativo número 4. ¿De qué se trata? Bueno, acá tenemos un esquema de un alimentador en anillo, ¿no? Que habíamos dicho, el alimentador en anillo en sí es un alimentador que está conectado entre dos subestaciones cuando hablamos de baja tensión, ¿no? Que tiene las mismas características. Pueden ser en 380, 220 o solamente en 220. Lo normal serían que sean en 220, ¿no? En ambos lados. Y de ahí se pueden ir instalando las acometidas. En este caso vemos que está como un anillo, ¿no? Porque, bueno, que se puede abrir lógicamente. Bueno, este alimentador tiene una barra 220, pide dimensionarse la sección estandarizada del conductor si el factor de potencia es de 0.9 para todas las cargas y la máxima caída de tensión es 5%, dice, ¿no? Pero si ya no se les da la caída de tensión, ya ustedes saben que es del 5% para poder hacer el cálculo, ¿no? Es un dato o una tolerancia, restricción que establece el código. Bien. Entonces acá, ¿qué nos da en el gráfico? Distancia, 60, 60, 80. Todo esto de acá sería 120 y esto de acá igual 80, ¿no? Las cargas, 50, 30, 40, 20 amperios. Muy bien. Entonces, los datos, voltaje, caída de tensión, que es 11 voltios, COSFI 0,9, sección de conductor 35 milímetros. ¿Qué hacemos? Como les dije, abrimos el anillo, ¿no? No tanto que abrimos, sino lo separamos. Barras separadas, ¿no? Como es el mismo voltaje, por eso se hace esto de acá, ¿no? Bien, entonces partimos de la barra 1. ¿Dónde consideramos la barra 1? Este lado, y la barra 2 este otro lado. En tanto que el nodo A va a ser este de acá. Este es el nodo A. El nodo A que ha instalado, echando una carga de 20 amperios. ¿A qué distancia? A 60, ¿no? Como está acá. Igual el nodo B 40 a 80, C a 30 y 50, ya. Es fácil visualizar eso. Nos remitimos a las fórmulas que vimos para este cálculo. Debemos conocer la corriente I sub X y la corriente I sub Y, que en el cálculo, o mejor dicho, en la explicación que se les dio, este era I sub X para el lado izquierdo y este otro lado era I sub Y. Dos corrientes que se inyectan a través de las barras y alimentan a las cargas.
Bien, entre la barra B1 hacia A, que dije que hay una corriente de 20, una longitud de 60, y la suma de la longitud por la corriente, por la multiplicación de la longitud por la corriente, está acá, ¿no? 1200. En tanto que acá hay una columna que dice suma. Y esa suma es otro método para solamente considerando las corrientes, esta suma que hace suma las distancias, como hemos visto en el cálculo, ¿no? Hicimos un cambio de variable determinando la distancia a la carga, ¿no? Para considerar que las cargas no solamente circulan la que están al inicio, ¿no? Por ejemplo, acá no solamente va a circular de repente 20, puede circular el de 40, igual en el otro lado. Entonces, por eso se considera esta suma de longitud, ¿no? Es alguna forma de considerar ese aspecto. Entonces, en el primer caso, de la barra 1 a 1200. Segundo caso, 40, 80 es correcto. ¿Cuál es la distancia que hay acá? Es 80. Pero si sumamos con la distancia total desde la barra será 140, que multiplicado por 40 nos sale 3200. Bueno, acá también se está multiplicando por el factor de potencia, ya que se ha dado como dato, ¿no? Que es el 0.9. Para BC se hace lo mismo. 30 por 120, se sube la longitud, se multiplica ln por n y también se multiplica por el cos phi y sale 3240. Igual para el tramo C de este tramo. Idéntico. En el tramo que vemos acá, DB2, ¿hay carga? Acá no hay carga. Hay una distancia así de 60, hay la suma, pero de 0, ¿no? Porque no hay carga. Sumamos las corrientes, todas las corrientes que se están derivando del alimentador en anillo, que es ¿cuánto? 140 amperios. Sumamos las longitudes para saber cuál es la longitud total del anillo, del alimentador en anillo, y es 400. Sumamos Ln por N y nos sale 12.000, y sumamos también Ln por cos phi y nos sale 10.800. ¿Correcto? Muy bien. Entonces esos datos nos van a servir para aplicar esta fórmula, ¿no? Miren. ¿Y X podemos calcular? Sí, porque tenemos la suma de la corriente y por este otro lado tenemos la suma de Ln por IN, ¿no? Ln por IN está acá. Pero ¿será solamente Ln por IN por cos phi? Sí, es por cos phi, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Y la longitud total, aquí está 400 también, ¿no? Entonces lo aplicamos acá en esta fórmula y obtenemos que I sub X es 110. Pero como I sub X es 110, I sub Y es fácil, ¿no? Lo restamos de la corriente total que hemos sumado. Entonces será 140 menos 110, solamente 30 amperios. ¿Para qué nos va a servir esas dos corrientes? Fácil. Si I sub X es 110, y nuevamente volvemos al alimentador en anillo, ingresa esta corriente y se deriva 20 amperios para esta primera carga. Quedando circulando por acá, ¿cuánto? 110 menos 20, sería 90, ¿no? 90 amperios se deriva 40 y queda solamente 50 amperios. De los 50 amperios se deriva 30 amperios y solamente queda 20. Muy bien, hasta ahí, correcto. Y si del otro lado hacemos lo mismo, si por acá están entrando 30 amperios, entonces, ¿qué sucede? Esta carga es de 50. Pero si tenemos 20 por el otro lado, entonces la suma de 30 más 20 son 50. Entonces, esta es la carga en la cual se produce la caída de tensión, porque es el centro de gravedad eléctrico, hemos dicho, del alimentador en anillo. Entonces, ¿cómo calculamos o determinamos la sección del conductor? Podemos abrir en este punto, ¿no? El alimentador para hacer el cálculo, pero ¿de cuál lado, de qué lado debemos